Hola, te doy la bienvenida a este nuevo proyecto en el que se embarca Portal Informativo. Un proyecto en el que hemos puesto mucha confianza, mucho esfuerzo y muchas esperanzas, esperando que sea de tu agrado. Por eso te agradezco que me acompañes en la emisión del mismo este y todos los sábados a partir de las 20 horas en nuestras redes sociales. Este proyecto y este programa es una pausa a la vertiginosa realidad, a la ingente cantidad de información que nos bombardea día a día, a las noticias que surgen constantemente y de las que quizás sabemos cómo se originan, cuándo y dónde, pero casi nunca cómo terminan, cuál fue su desenlace. Porque no tenemos quizá el tiempo para leerlas, peor para entenderlas, porque los medios cambian su agenda y ya no desean abordar estas noticias, o porque las autoridades cierran los canales de información pública, porque estas noticias no les interesa que salgan a la luz pública, porque afectan su imagen. Por ello este programa nace para dudar, para investigar, para ser crítico y finalmente para encontrar esa verdad y problematizar cuáles son sus implicaciones para ti, para mí y para todos los ecuatorianos. Aquí y ahora nace Entredichos. Bienvenido. Y qué mejor manera que empezar este programa hablando de un tema de vital importancia y trascendencia nacional, un tema que debería importarnos a todos los ecuatorianos. Estoy hablando de la designación de la nueva vicepresidenta, de María Alejandra Muñoz Seminario, la cuarta persona que ocupa este cargo en el gobierno de Lenín Moreno. Una persona quizá desconocida para la mayoría de los ecuatorianos, pero en quien creemos que pueda estar una excelente gestora, una excelente persona que pueda realizar una gran gestión. Grandes deseos que tenemos los ecuatorianos, pero hastiados de la corrupción, del robo descarado, de la mentira, de la ineptitud y de la estupidez de nuestros gobernantes, tampoco tenemos demasiadas esperanzas. Como dije, la cuarta persona. Le antecedieron Jorge Glass, ahora preso por el caso de Brecht. María Alejandra Vicuña, ahora investigada por casos de diezmos. Y Otto Sonnenholzner, que renunció hace pocas semanas aparentemente porque habría cumplido su puesto y su misión, quizá buscando un horizonte más extenso, quizá en la política. Ahora llega María Alejandra Muñoz a ocupar este cargo y el tiempo lo dirá si es una excelente gobernante o por el contrario, una más de los tantos gobernantes que nos decepcionan y nos quitan la fe en nuestra clase política. Eso lo discutiremos más adelante, pero antes conozcamos quién es María Alejandra Muñoz, revisando su perfil. Guayaquileña de 41 años, es abogada de los tribunales de la República, con especialización en Derecho Empresarial y Tributario. Tiene una maestría en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de Inclusión de la Universidad de Salamanca, España. No es su primera incursión en el servicio público. En el 2002, con 23 años, fue asesora jurídica de la Presidencia de la República. En el 2006, fue subsecretaria general de Gobierno y Policía. En el 2018, de abril a septiembre, fue subsecretaria de Agenda Presidencial en el gobierno de Moreno. Y ese mismo año, desde septiembre hasta el 17 de julio del presente año, estuvo como directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Como podemos ver, una extensa carrera en lo público, pero también en lo privado, pues ha ejercido
como docente universitaria y también brindando su servicio a diferentes empresas del sector privado. Una persona que llega con un perfil bajo, quizá una perfecta desconocida para la mayoría de los ecuatorianos, antes de conformar la terna enviada por Lenín Moreno a la Asamblea. Pocas cosas nos permiten quizá augurar o intentar predecir cómo será su gestión. Desde su designación, diferentes voces han expresado su sentir, su forma de ver a María Alejandra Muñoz, de intentar explicar cómo ha trabajado y cómo trabajará a futuro. No está exenta tampoco de polémica, pues uno de estos casos que ha surgido en redes sociales estaría bastante relacionado con ella, y lo pasaremos a explicar remontándonos al año 2008. En este año, cerca de 1.200 trabajadores, ex trabajadores de la Cervecería Nacional, denunciaron a esta empresa pidiendo el pago de las utilidades entre los años 1990 al 2005, 15 años. Exigían un pago de alrededor de 91 millones. El caso fue avanzando hasta que a finales de 2010 e inicios de 2011 llegó a la Corte Constitucional. Para desgracia de los trabajadores, la Corte falló en favor de Cervecería Nacional. El caso no estuvo exento de polémica y se hicieron públicas denuncias de corrupción, pues días o semanas antes de que la Corte fallara en favor de Cervecería Nacional, esta empresa había realizado un pago de $500,000 a Alfredo Larrea Gijón. Le había entregado un cheque por este valor y posteriormente otros 2 cheques. En conjunto sumaban alrededor de $1 millón. Las alarmas saltaron cuando nos enteramos que esta persona era hermano de Arturo Larrea Gijón, secretario de la Corte Constitucional. Obviamente esto hacía dudar de la transparencia del proceso y la legalidad. Cervecería Nacional salió a defenderse. Según ella, desconocía el parentesco de estas personas y el pago lo había realizado por el servicio de asesoría de Alfredo Larrea Gijón. Fiscalía investigó, sin embargo, no llegó a nada. Triste realidad de nuestro país. Te preguntarás qué tiene que ver la nueva vicepresidenta en este caso. Pues quizá mucho. Desde el 2009 hasta el mediados de 2017, María Alejandra Muñoz había estado al frente del área legal y corporativa de Cervecería Nacional. Por consecuencia, ella habría estado bastante implicada y al frente de este caso. A día de hoy, los trabajadores siguen exigiendo justicia y el pago de este dinero, 91 millones, que hoy serían más con intereses. Cada semana se reúnen y reclaman. Sin embargo, solo reciben puertazos de las cortes de nuestro país. Esto en el sector privado. En el servicio público, como dijimos, ella estuvo en la SENAE. Ciertas cosas de su trabajo que nos permitan augurar cómo será su gestión. Antes de llegar a la SENAE, el directorio de este ente estaba ocupado por un 27% de mujeres. Luego de que ella dejara el puesto, el porcentaje era del 80%. Esto permite ver cómo ella está preocupada por las políticas de inclusión y la equidad de género. Otros de sus gestiones tuvieron que ver con la agilización de trámites, con la disminución de la burocracia, del papeleo, agilizar procesos en la SENAE. Esto quizás se pueda trasladar a su futura gestión en la vicepresidencia. Como dije,
antes de ocupar la terna enviada por Lenín Moreno a la Asamblea, era casi una perfecta desconocida. Esta terna estaba encabezada por María Paula Romo y en segundo lugar Juan Sebastián Roldán. Romo era quizá la preferida de Lenín Moreno, por ello la puso encabezando esta terna. Él quería que lo acompañase en estos 10 meses que le restan de mandato. Sin embargo, Romo y Roldán son dos personajes que levantan mucha discusión, crítica, oposición. A pesar de ello, los analistas creían que Romo sería la nueva vicepresidenta. Y casi todos lo creíamos. Días antes de la votación en la Asamblea para designar a la nueva vicepresidenta, en los medios de comunicación se difundieron conversaciones entre dos asambleístas ahora investigados por corrupción. Este caso es de conocimiento público. En resumen, en esta conversación implicaban a María Paula Romo como una de las personas implicada en estos casos de corrupción en el hospital de Pedernales y en el reparto de hospitales que se ha denunciado a nivel nacional. Esto probablemente afectó y fue un tema determinante en que Romo no llegara a la vicepresidencia. Así, el 17 de julio se llegó a las votaciones. Empezaron con María Paula Romo. Obtuvo apenas 36 votos de los 70 que necesitaba. Le siguió Juan Sebastián Roldán, solo 12 votos. Así, cuando tocaba la votación por Muñoz, muchos analistas creían que no lograría los votos y en ese punto tocaría esperar 30 días, desde lo cual Romo automáticamente sería la vicepresidenta. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la bancada correísta y los socialcristianos, incluso algunos asambleístas del partido oficialista unieron fuerza y votaron por Muñoz. Consiguió 75 votos, 5 más de los que necesitaba y más del doble de los que obtuvo Romo. La designación de Muñoz fue sorpresiva, primero porque, como expliqué, era casi una perfecta desconocida para los ecuatorianos. Nadie la posicionaba como vicepresidenta y porque para su designación tuvieron que unir fuerzas la bancada correísta, los socialcristianos, incluso algunos de Alianza País. Es sorpresivo porque con el apoyo que dio Revolución Ciudadana, deslegitiman a Jorge Glass, a quien siempre habían defendido como el legítimo vicepresidente. ¿Cómo se explica que hayan votado? Bueno, quizá la aversión que siempre han tenido a Romo, quizá creían o sabían que les podía hacer mucho daño desde la vicepresidencia. En fin, se puede teorizar mucho. La decisión está tomada y el 17 de julio teníamos nueva vicepresidenta. Con su designación, medios, redes sociales se volcaron a hablar de su perfil, de su trabajo anterior en lo público y lo privado. Incluso se hablaba de sus profundas convicciones cristianas. Unas profundas convicciones cristianas que parecían mucho al Buena Cuna y a la transparencia que se podía ver en los ojos de Otto Sonnenholzner. Así nos lo vendieron y así nos la estaban vendiendo a la nueva vicepresidenta. María Alejandra Muñoz Seminario fue posesionada en su cargo el miércoles 22 de julio, en una ceremonia quizá nada memorable, pero de la que podemos retomar y rescatar su discurso. Corto, claro, conciso, pero sin mucha chicha. Han transcurrido 41 años de mi vida. He servido al país en lo académico, en lo privado y en lo público. Y la diferencia que he encontrado en estas esferas distintas del servicio
es una sola, y es que el funcionario público tiene la obligación de caminar más estrictamente por el estrecho sendero de la ley. Se habló de ética, de moral, de confianza, de crisis, la crisis que afronta nuestro país y el mundo por el COVID. También de una crisis ética, a decir de ella, la peor y la que debemos combatir para salir adelante de los efectos que pueda tener esta pandemia. Y en este contexto está más vigente y es más reconocido aún que este trabajo que se ha hecho sobre separación de poderes, libertad de expresión, ejercicio de la democracia, lucha por la transparencia y en contra de la corrupción, fue, es y será la más acertada decisión, señor presidente Lenín Moreno. Nos preguntamos si los casos INA Papers, Arroz Moreno, el reparto de hospitales, forma parte de esa lucha contra la corrupción y esa transparencia. 10 meses es una eternidad para una madre con un hijo desahuciado. 10 meses es muy corto para cerrar todas las brechas sociales que nos separan. 10 meses son muy cortos o muy largos, depende del lente con el que se vea. Es algo muy relativo. Seguramente serán muy cortos si se pretende cambiar el país radicalmente. 10 meses no nos sacará de la crisis, pero son 10 meses importantísimos si se toman decisiones trascendentales que sienten las bases que nos permitan en la siguiente década vivir plenamente, que nuestra patria salga adelante. Mi coherencia y la de mi familia estarán al servicio del país para sembrar confianza y paz. Para sembrar confianza y paz. ¿Cómo realizará su gestión? Sembrando confianza y paz. ¿Será suficiente? ¿Es necesario? Quizá ni es suficiente, ni siquiera es lo que necesitamos. Y finalmente el presidente le asignó sus funciones, las tareas que deberá realizar en estos 10 meses que le restan en el cargo. Durante su gestión, la vicepresidenta tendrá en su responsabilidad la coordinación necesaria para potenciar el comercio exterior e incentivar la productividad y competitividad. Una tarea muy importante y que está bastante relacionada con lo que ella ya había hecho en la SENAE. Seguramente es la persona más capacitada y la que mejor lo puede hacer, si es que hay alguien que pueda ayudarnos a ser más competitivos, más productivos, a mejorar nuestro comercio exterior. La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es otro de los encargos de la vicepresidenta. También formará parte de la articulación y seguimiento de la estrategia integral sobre atención infantil. Unas tareas que en el papel son muy importantes. Todo dependerá de cómo ella realice su gestión. Le restan 10 meses. 10 meses muy duros, enfrentando esta pandemia y sobre todo sus efectos que ya se empiezan a sentir en el empleo, nuestra economía, en la sociedad en general. Una gestión que esperamos que sea honrada, sea coherente como ella ha dicho en su discurso. El pueblo y nosotros estaremos vigilantes en su gestión y dispuestos a felicitarla cuando haga bien su trabajo, pero ser críticos y frontales cuando no. Este ha sido el programa de hoy, te agradezco por acompañarme y te espero la próxima semana en Entredichos por Portal Informativo. Adiós.